Ya, cálmate tú. Sí. Ah, que ya está grabando, ¿verdad? Hola, pastora Mayra. Bienvenida a esta clase virtual. Usted no pudo estar, ¿verdad? Porque tuvo compromiso. Pero pues aquí estamos nosotros, sus queridos y muy amados alumnos y compañeros del Instituto Koinonia. Y pues espero que se la esté pasando de lo mejor posible. Nosotros aquí estamos haciendo esta grabación para usted, para toda su familia. Le mandamos un besito. Usted Cuídense tómelo mucho. con calmita, ¿eh? Ahí nos invitarán los refrescos después. Usted con calma, dijo que nosotros con aquí. Y con ese pie, doctora. No, que no se escucha. Pero ¿por qué no se sientan? Lo ponen en su comedor, lo ponen ahí recargadito en algo, en azúcar. ¿Ya van a empezar? Lo que pasa es que lo que pasa es que como teníamos algo que hacer un pendiente, ahorita lo que está haciendo Juan, tenemos unas visitas. Ok. Bueno. Pero ya estoy aquí, mire. Dale, comenzamos entonces. Yo creo que no va a llegar nadie más. Sí, ya comenzamos. Los demás, que Dios me los bendiga. ¿Verdad? ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a empezar con hermenéutica. ¿Quieres un plátano? ¿No? No. Pero haces agua, ¿no? Bueno, ya vimos que la regla fundamental de la hermenéutica es la escritura explicada por la escritura misma y que la Biblia es su propio intérprete, sí ya lo vimos. Solo damos una repasadita. También vimos que la ley de Jehová es perfecta, no lleva sus palabras para que no. Estos son los ejemplos que utilizamos para lo de la escritura de la regla fundamental. Primera regla, es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esta también ya la vimos. Ya vimos la regla primera, que hay que tener cuidado con los hebraísmos. Y la regla segunda también ya la vimos, la última clase. ¿Qué pasó? Viene Cintia. Pues bienvenida. No entraba. No. Se volvió a salir. Ahí está. Ahí está Cintia. Ahí está Cintia. Hola, Cintia. Se Cintia. unió. Hola, Cintia, no te vemos. ¿En dónde? Y tienes bloqueado tu audio. No, la cámara. La cámara y el audio. Hermana Cintia tiene bloqueado su audio y tiene bloqueada su cámara. Ya llegó Carolina también. Caro. Bienvenidos. Háganse presentes. Manifiéstense. Manifiéstense. Ya está ahí, Caro. Carolina, Dios te bendiga. Cintia, tu cámara no se ve. Ni la de Caro tampoco. No, sí, yo estoy viendo a Caro. Es que tienes varias pantallas, me imagino. Ajá. A ver si... Pues... sí, igual. ¿Vale? Bueno, Cintia, ¿nos escucha? Manifiéstate, Cintia. Hermana Cintia. Llamando a hermana Cintia. Es de la negra. ¿Es mucho?
Toma, ¿quieres refresco? Sí, yo sí. Bueno, ¿Picoso? Ah, Juana, seguimos. por favor. ¿Para qué? ¿Tú le pusiste? No, Yo le puse, pero no dijeron. no era de la negra. Bueno, como les iba diciendo, esta es la regla segunda. Hoy vamos a ver la regla tercera. Ya llegó Yaret y Carolina. ¿Quién es Yaret y Carolina? Creo es la misma. Ah, la hermana. Caro tiene dos celulares. Soy yo. Muchísimo árbol de nuez. Ahorita está la Escoja uno, hermana. Allá, ahorita está la nuez, ¿no? Ajá. Ahorita lleva la nuez. Sí. Ya, se ve Yaret, sí, pero Cintia no. Bueno, seguimos. Árbol de nuez. Y se caen, es como si tuvieran un Los limón. limones, ¿no? Ajá, como un limón o guayabas. Se caen. ¿Nadie se fue con él? Bueno, Este tubo sí quieres que haga estorbo, ¿verdad? esta es la regla tercera. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Pero ese tubo está ahí. Ya hemos hablado del contexto antes. Son los versículos que hay antes y que vienen después del pasaje que se está estudiando. Y ahí están las llaves de paso. Es como un registro ahí. Como un registro de. Es que estamos oyendo todo lo que dice Juanito. Ya bloqueó su micrófono, la doctora. Sí, ya lo bloqueé. Gracias. Sí, les hermano. decía que hay que tomar las palabras de acuerdo al contexto. Muchas palabras o muchos pasajes se les entiende mejor una vez que se lee el contexto. ¿Sí? Tenemos un ejemplo en el libro que es el de Efesios 3:4. Efesios 3:4 nos dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si tienen su Biblia abierta, y si no, aquí te les voy a poner los textos. Pero aquí, por ejemplo, se hace la pregunta en el libro que, ¿qué significa ese misterio de Cristo? ¿A qué se refiere ese misterio del cual habla el apóstol Pablo? No sé si, bueno, yo al menos cuando yo iba a la iglesia católica, hablaban mucho de misterios. El misterio de esto, el misterio de aquello, el misterio del otro. En la iglesia católica se habla mucho de misterios. Yo pensaba que, pues, tal vez Dios tenía muchas cosas misteriosas que no se las revelaba a cualquiera. Pero el asunto no es ese. El asunto es que a veces no somos conscientes de lo que la palabra de Dios dice. En este caso, del misterio de Cristo, necesitamos ver el contexto. ¿Ya tomaron nota del pasaje? Pasamos al contexto. El contexto dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está el pasaje. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahí, de este contexto, ¿alguien me puede explicar cuál es el misterio del que habla Efesios 3:4? A ver, ¿quién? Dice yo. Deje, voy por mi Biblia. Aguántenme el corte. A ver. Ahí el apóstol Pablo habla de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿De qué misterio habla el apóstol Pablo?
Es el misterio Dice, del Evangelio, ¿no? ¿cuál? El misterio del Evangelio. No, no. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo el contexto, ahí dice cuál es ese misterio. ¿Alguien ya lo encontró? La administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios. No, hermanita Rita, no es ese. Siga leyendo, siga leyendo. Caro, hermana Cintia, ¿ya vieron cuál es el misterio del que habla el apóstol Pablo? ¿De cuál sea el conocimiento? No, tampoco se refiere a eso. Ajá, ese pasaje, el verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? ¿Es Efesios 6:4, hermano Eri? La salvación 3:4. Efesios 3. Ah, Efesios 3:4. Efesios 3:4. Si quieren, busquen en su Biblia si se les hace más cómodo. Y si no, ahí está en la pantalla el contexto. No necesitan más antes ni más después. Con esos 7 versículos, ahí está. Laurita. ¿Por la Juanito. revelación? La salvación. ¿Cuál? ¿La revelación? No. Salvación. Dice que por revelación le fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? La salvación. La ¿O salvación. la resurrección? La No, resurrección. ahí ni siquiera aparece la palabra resurrección. A ver. Ya que con los calmita. gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Es correcto. de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el 6. Es el 6. Ahí en el 6 está. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el misterio del que habla Pablo en el verso 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está. El misterio es que en aquella época no sabían, que pensaban que el evangelio era nada más para los puros hebreos, para el pueblo escogido de Dios. No tenían ni idea de lo que estaban trabajando. ¿Sí? Estaban trabajando para extender el evangelio a toda nación, a toda criatura. Y ese misterio se reveló a Pablo. Se lo reveló a Pablo y a algunos otros más, no nada más Pablo. Pero ese era un misterio porque nadie lo sabía. Y por revelación le fue dado a los cristianos saber que no nada más para los hebreos era el evangelio, sino que el evangelio era para todos, hasta los gentiles. Los gentiles eran coherederos y los gentiles iban a formar parte del cuerpo de la iglesia. Los gentiles iban a ser copartícipes de la promesa, que es el bautismo en Espíritu Santo, por medio del evangelio. Ese era un misterio. En aquella época, imagínense el impacto que fue para ellos, de repente sentirse el pueblo escogido de Dios, y de un momento a otro, resulta que no nada más iba a ser para ellos, iba a ser para toda criatura. Vean cómo es importante leer el contexto. Aquí, el problema con el apóstol Pablo es que él mete muchos paréntesis. Está hablando de una cosa y habla de otra cosa, y luego explica esa otra cosa, y luego habla de otra cosa y explica esa otra cosa, y hasta que por fin dice lo que iba a decir primero. Tenemos que andar buscando en sus palabras dónde está la respuesta de lo que iba a decir primero. Ahora, si lo entendemos así, leemos el pasaje, vamos a entenderlo de otra forma. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, fíjense, ella menciona a los gentiles. Si es que habéis oído
de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, o sea, apóstoles. Pablo es apóstol a los gentiles y les está diciendo, a lo mejor ustedes ya escucharon que yo soy apóstol a los gentiles. En el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, o sea, Dios le reveló a Pablo que él iba a ser predicador a todas las naciones, menos a los hebreos. Dice, como antes lo he escrito brevemente, en otras de sus cartas aparece esa afirmación. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, antes de Pablo, nadie sabía de que el evangelio iba a ser para toda criatura. ¿Sí? Pero ahora ya les es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No nada más a él, también a Bernabé, también a Pedro. Pedro mismo fue a atender a algunos gentiles. ¿Sí? Entonces dice aquí en el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, otra vez vuelve a reafirmar, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vean cómo cambia el sentido del texto, incluso se nos hace más claro todo. Se nos hace más claro todo el pasaje. Al principio, si lo leímos, como que eran muchas palabras y no se le entendía. Y ya después que entendemos de qué está hablando el apóstol Pablo, ya le entendemos a qué se refiere. ¿Estamos? Sí, hermano Eri. ¿Sí entendemos eso? ¿Algún comentario? No, todo muy claro. ¿Sí? Ok. Bueno, seguimos entonces. Ya quedamos. ¿Cuál es el misterio? A ver, vamos a buscar 2 de Timoteo 2:21. Este es un ejercicio. Busquen este pasaje, aquí está escrito, pero busquen el contexto para que me digan la respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué nos debemos limpiar? 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué nos debemos limpiar? De las pasiones juveniles. Tienen que ver el contexto, ¿eh? De la iniquidad. ¿De qué? Iniquidad. Iniquidad. Porque el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe de huir de las pasiones juveniles y de las cuestiones necias e insensatas. Aquí hay un problema con tu interpretación, Joshua. El problema es que tú entiendes, cuando dice que nos debemos de limpiar de estas cosas, tú entiendes que son las pasiones juveniles. Pero entonces, ¿por qué después te dice, huye también? O sea, aparte de que te limpies de estas cosas, sí. En el 22 dice, huye también. O sea, quiere decir que son otras estas cosas. Ya. ¿Cuáles son esas cosas? Hay que leer el contexto. Lo que dice en el 24. Otra vez después. Ese está después. No, tiene que ser antes. Tiene que ser antes. De las contiendas. Dos contiendas, a ver. Ya. Versículo. ¿Dónde la mencionan las contiendas? No la encuentro. Versículo 23. 16. A eso está después. Versículo 16, hermano Eri. Mas ¿Qué dice? evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 7. Y su palabra
carcomerá como gangrena, como gangrena. de los cuales son Himeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad, 15 y 16. que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se pasó y trastornan la fe de algunos. Puede Y ser luego el sigue hablando y luego dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, son 16. va a la 16, profanas y vanas palabrerías. Ajá. pues, si yo sí leo la Biblia. Sería la... Amén. Joshua? Sí, en la 16, hermanos. Sí. Bueno, no precisamente la 16, sino se refiere a las palabrerías profanas y vanas que carcomen y que desvían de la verdad. Está entre el 16 y el 18. Sí. ¿Cuáles serían esas vanas palabrerías profanas que carcomen como gangrena y que hacen que la gente se desvíe de la verdad? Ya les pasó a uno. Doctrinas. Ajá, pueden ser falsas doctrinas, muy bien. ¿Qué más puede ser? Contienda. Cuando dice profanas, sí se refiere a las falsas doctrinas, pero cuando dice vanas palabrerías, ¿a qué se referirá? Sí, No son como a las cosas contiendas del tontas, pecado. ¿no? Como a ¿Eh? cosas tontas, a cosas vanas que no traen Exacto. algún fruto a tu vida. Vamos a poner Que no un ejemplo. edifican. Ajá, exacto, que no edifican. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día, esto mismo que dice la palabra de Dios nos está pasando a todos. Hoy en día tenemos en las redes, de repente surge alguna fake news, alguna cosa que andan diciendo por ahí, y mucha gente se mete a contestarles y hablar, y empiezan unos a decir una cosa y otros a decir otra cosa, y se empiezan ahí a discutir en internet, en las redes, Es horrible. y dice el apóstol Pablo, límpiense de eso es perder el tiempo. Y además se pueden desviar de la verdad. Uh-huh. A eso se refiere. ¿Sí? Hoy en día lo aplicaríamos así a nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que nos limpiemos de esas cosas, quiere decir que hay muchas cosas que leemos, pero hay cosas que son nada más vanas y que solo nos distraen de la palabra de Dios. Hay cosas profanas, por ejemplo, falsas enseñanzas, pero hay cosas que son nada más vanas. O sea, tal vez diría alguien, eso no tiene nada de malo. Puedo ponerme a relajar con eso, pero el problema es que en algún momento podemos ser desviados de la verdad. Si permitimos ser desviados de la verdad es cuando ya empezamos a tomarlo por otro lado. Ejemplo, más clarito, con lo de la pandemia hay mucha gente, muchos hermanos que critican a los que usan cubrebocas o a los que en los cultos hacen toda la de la sanitización y todo de eso. Y hay unos hermanos cristianos que dicen que todo eso es inútil, que si no tenemos fe, el que tiene fe no le va a pasar nada. Y dicen, mira, yo no uso cubrebocas, yo ando bien tranquilo, yo subo y bajo y yo sí tengo fe. Eso no, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero con qué facilidad nos puede carcomer como gangrena y entonces nosotros podemos hacer lo mismo, decir, pues entonces el hermano tiene razón, yo voy a andar descuidado para mostrar que tengo fe, pero el problema va a ser que si nos agarra la enfermedad, nos va a pasar como la gangrena. Si no la cortamos de tajo, nos va a matar. Sí, se va a seguir. Entonces, eso se refiere. Son palabras vanas, pero conducen a un desvío de la verdad. ¿Sí? Sí. Hermano Dime, Heriberto, hermano. aquí en la Biblia en lenguaje actual, ese mismo versículo dice, algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como estos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien.
Y no nos lees el Cierra todo lo pasaje, que nos... no nos lees el versículo 16, por favor. 16, sí. ¿Qué versiones dices? Traducción lenguaje actual. Ujú. 16. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. Ahí está. De esas cosas son las que nos debemos de cuidar. Veanlo como en un lenguaje más actual, como que alcanza otra dimensión, ¿no? Esas palabras. Parece nada, pero sí, termina influyendo en nuestra forma de pensar. Yo he conocido hermanos que, pues al principio muy respetuosos de esta pandemia, guardaban todas las recomendaciones que nos daban, y después cuando se topaban con algunos hermanos y nos decían, nosotros seguimos haciendo culto, nosotros estamos como si nada, nosotros estamos bien. Entonces se empezaron a dudar y a decir, bueno, entonces, ¿quién está bien? Ellos están bien, yo estoy bien, y ya se desvían de la verdad. ¿Sí? Porque cuando el Señor Jesucristo, el diablo le dijo, tírate de aquí lo subió al pináculo del templo y le dice, tírate. Y el Señor Jesús, o sea, le habla hasta con la palabra, le dice, acuérdate que dice en la Biblia que hasta los ángeles enviará para que te sostengan en sus manos. Y si tropiezas, pues no te caerás, o sea, te puedes tirar, tampoco te va a pasar nada. Pero Dios le dice, el Señor Jesús le contesta, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Y no se tiró. Nos dice que una cosa es la fe y otra es la prudencia. Tenemos que ser prudentes. Bueno, esa es una aplicación de este pasaje. Solamente era un ejercicio de interpretación hermenéutica. Bueno. De tarea les voy a dejar después otros pasajes para que interpreten. A ver qué tal les va. Ya en forma personal. Ya se enojó. No me enoje. Ya vamos a cambiar de clase porque ya son 7:36. ¿Teología? Teología. Ahí nos vamos a entretener un poquito más. Sí, entendimos la regla tercera, entonces es importante el contexto. A veces el contexto está antes y después, a veces está antes nada más, después ya no corresponde. Sí. Muy bien. Entonces estamos viendo empezamos con los atributos. Bueno, los atributos divinos, ese es el tema de esta escuela dominical, de esta clase de Sagrada Teología. Vamos a ver la definición de atributo. ¿Qué es un atributo? ¿Alguien me puede decir qué es un atributo? Hermana Adolfo, Joshua ya habló mucho. A ver, hermana Laura. Manita Laura, ¿está ahí? ¿O Juanito? Juan está arreglando las llaves del lavabo. Yo creo. No podía poner el micrófono. Ajá. ¿Qué es un atributo? No sé. Ese fue Juan. No sé, no entendí. No entendí. ¿Qué dijo? Llegué tarde. Perdone. ¿Qué es un atributo? ¿Qué entiendes por atributo? Dice, la chica mostró sus atributos. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Pues lo que tiene, ¿no? Características propias de una persona. ¿Cómo? Características propias de una persona. Ah, sí, de una persona, pero no necesariamente puede ser una persona también. De algo. Una guitarra puede tener un atributo, una flor tiene sus atributos, sí. Una fruta también tiene sus atributos.
¿Cuáles serían los atributos de una manzana? El Que es sabor, roja, que es Sabe a jugosa, manzana. color. A ver, es grande. roja, no es un atributo, bueno, sí es un atributo de una manzana roja, pero hay amarillas, verdes. Bueno, Ah, bueno. su Un color atributo su sería color. como las vitaminas, la fibra, lo que contiene. Ajá, Ahí la muy doctora. bien. Sí, que tiene una piel brillante, ¿no? También. Piel brillante, que se echa a perder, Que se que tiene echa una a perder. fecha de caducidad, que tiene un huesito. Huesitos en el centro, ajá, ok. Es como el Tiene la carácter, punta ¿no? carnosa. Un atributo es como el carácter del objeto, de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que Exacto. tiene? A ver, vamos a ver la definición de Échele. la palabra atributo proviene del latín attributus, que procede del verbo atribuere y que puede traducirse como atribuir, de ahí viene atributo. Definición: son las propiedades, características o cualidades de algo. A ver, me preocupa, porque esto nomás iba a ser un repaso. Se supone que ya vimos los atributos divinos. ¿Sí? Se supone. Bueno, hace ratito estábamos hablando de los atributos de una manzana y dijo alguien que es roja. Ese es un atributo no esencial de la manzana, sino es un atributo accidental, porque hay manzanas verdes o amarillas. Entonces, el color rojo no es un atributo esencial de la manzana, pero sí es un atributo de la manzana. Puede ser un atributo, pero es un atributo accidental. ¿Vale? Ahorita vamos a ver los tipos de atributos que hay para que nos entendamos. A ver, tenemos dos tipos de atributos: los esenciales o inherentes y los accidentales o contingentes. Hablando de la manzana, el color, ya dijimos que es un atributo accidental, no es esencial, porque hay manzanas verdes, rojas o amarillas, entonces el color es accidental o contingente. Pero que tenga semillitas en el centro, semillitas cafés en el centro, ese es un atributo esencial, porque todas las manzanas de cualquier color, todas las manzanas tienen su semillita en el centro, color cafecita. ¿Sí? Ese es un atributo esencial de la manzana. Todas las manzanas saben a manzana. O sea, en ese sí. El aroma, el sabor es esencial de la manzana. Nunca no creo que exista una manzana que sepa a uva o que sepa a limón. No. Generalmente las manzanas saben a manzana, incluso existe el sabor manzana. ¿Sí? Cuando compramos un refresco, digo, queremos este refresco con sabor a manzana, porque ese sí es un atributo esencial. El sabor manzana es un atributo esencial del fruto llamado manzana. Entonces, los atributos esenciales son los que constituyen la esencia. No pueden variar, no pueden desaparecer, porque entonces cambiaría la esencia del objeto o de la persona o de lo que estamos hablando. ¿Vale? En cambio, los atributos accidentales o contingentes, esos sí pueden cambiar, pueden variar, pueden desaparecer, pero eso no hace que la manzana siga siendo manzana. ¿Sí? Yo le puedo quitar a una manzana su piel con un monda, ¿cómo se llama? Un limpia papas, ¿no? ¿Cómo se llama esa herramienta? Le pueden quitarla y la pueden cubrir de dulce, pero cuando la muerden sigue sabiendo manzana. O sea, lo pueden quitarlo de encima, pero sigue siendo manzana. Incluso la vendes como manzana, ¿sí? Manzanas cubiertas de dulce. ¿Sí? Entonces tenemos que esos son los atributos de todas las cosas, todas las personas tenemos atributos. ¿Cuáles serían sus atributos, hermana Rita? Híjole. Sus atributos esenciales. Vámonos a los esenciales primero. A ver si me entendió. Me va a decir un atributo esencial
y un atributo accidental de usted. También la hermana Caro, el hermano Joshua, la hermana Laura, Maleni, que anda por ahí, nos van a decir un atributo de ustedes que sea esencial y un atributo que sea accidental. Hermana Rita, la escuchamos. Ya no quiero. Juanito, tú también vas a decir. Esencial sería que, bueno, a mi parecer sería que me gusta escribir. A todas las personas, como a ustedes les gustará escribir. No. Entonces ya no. Esencial de usted, un atributo esencial, que no se le puede quitar, porque si se lo quitamos, deja de ser usted. Deja de ser yo. El color de mi cabello. No. Con ese no naciste. No, porque incluso ni siquiera es el color que tiene, usted ya lo ha variado, o sea, ese es un ejemplo de atributo accidental, porque lo puede variar y no, usted sigue siendo Rita, eso no cambia a Rita. ¿No? A ver, mientras piensa ella, Caro, ¿ya tienes alguna? Esencial sería mi género. Exacto, muy bien. Es mujer. Es mujer. Y Si le hacemos una operación de sexo a Caro, ¡híjole! ya no es Caro, ya va a ser Carolino. O no sé qué nombre se quiera aplicar. Ya va a ser hombre. Va a ser Carlos. Ya dejaría de ser Carolina, ya le quitamos la esencia a Carolina. Ella es mujer y ese es un atributo esencial de Carolina. Muy bien. Un atributo accidental, Caro. Mi estatura. Mi estatura. Sí, ese es bien accidental. La estatura, muy bien, la estatura. Sí, no importa si te pones tacones, si te ves más alta, sigue siendo Caro, ¿no? Si te pones tus chanclitas y andas de chaparrita, sigue siendo Caro, eso no cambia. Muy bien, ejemplo, muy buen ejemplo. Hermana Rita, ¿ya pensó? No, a ver, Laurita, Juan. Pues yo digo que el accidental sería mi cabello. Si lo tengo corto o largo, no importa, sigo siendo Eso, Tauro. muy bien, muy bien, muy bien. Y el esencial ahí como, bueno, algo que deje que, ay, es que no sé. Mi voz. Tu voz. Sí. Pues no. No, ¿verdad? Porque puede cambiar. Puede Puedo ser otra vez cuando adolescente. No, y incluso ha cambiado durante tu vida, ha cambiado la voz. No, Sí. porque cuando estoy enferma se pone ronca y no También. sigo. Exacto. También. Entonces ya no es esencial. No. Ahí como. A ver, No sé. piensa en algo como lo que pensó Caro. Caro pensó en el género. Dice, yo soy mujer. Tiene que ser algo que te identifica como persona humana. Hay muchos. ¿En qué nos parecemos todos los seres humanos? Pues puede ser de igual forma lo que son los pechos. Ajá. Muy bien, puede ser. Aunque no necesariamente, porque pues hay personas que han sufrido cáncer y se han extirpado los senos y siguen siendo ellas. Hay personas que han perdido una mano y siguen siendo ellas. Ya bloqueó su audio para que nadie la oiga hablar. ¿Qué onda? A ver tú, Joshua. Mi atributo esencial sería probablemente mi forma del cuerpo. Humanoide. Ajá, o sea que eso sí, medio flaquito, medio gordito, medio. No. Que sea flaquito o gordito, ese ya no es esencial. Ah, entonces sí, el humanoide, como usted lo dijo, ándale, eso es lo que yo andaba pensando. O antropomorfo, Guadalajara. Tienes una figura antropomorfa. Quiere decir que te pareces a una persona humana, a un ser humano. Ese es el inherente, y que soy hombre. Es el inherente, exactamente. Que soy hombre. Y el accidental o contingente. El accidental,
Pues a lo mejor mi estatura puede ser un accidental. A veces ya lo dijeron, otro. ¿Qué uso lentes? Usar lentes, muy bien. Yo Sí. uso lentes. El color del pelo. Color bien. de ojos que son azules, miren, son azules. Bueno, ya, hermana Rita, ¿ya entendió todavía no? Ya, Rita, ya se fue a dormir. Sí. A ver, otro ejemplo de ¿qué nos hace ser seres humanos? ¿Somos hombres o mujeres? Definitivamente. El sexo. Cuando nacen dicen, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? No hay más que dos opciones, ¿no? No dicen, salió lesbiana, salió gay, salió transvesti. No, eso no se puede ver al nacer. Al nacer o eres hombre o eres mujer. Sí, totalmente. Sexo masculino o femenino. Ahí está el Juanito, Ireno. Está el Y Juanito lo primero manejando. que busca su mamá es que tenga sus ojitos, que tenga su naricita, que le cuenta sus deditos, que tenga sus piecitos bien. Está Y dice, completo, "Está pues, bien, el chamaco. En ese momento lo identifican como un ser humano sano y completo. Y eso dice, ay, es mi hijito. Cuando alguna persona por alguna mala malformación, algún problema pues, de tantos accidentes que puede haber, sale una cosa ahí media rara, deforme, que no se le ve la forma, se espantan, ¿no? Y dicen, ay, quién sabe qué dio a luz, hasta nació muerto. Y lo entierran y no quieren que nadie lo vea porque es una cosa horrible. O sea, no tiene forma, no parece humano. ¿Sí? Sí, claro. Hay personas que nacen con síndrome de Down, pero siguen siendo humanos. ¿Por qué? Sí, totalmente. ¿Por qué se les considera seres humanos? Porque pues tienen todas las complejidades de un ser humano. Porque tienen vida, por No, las nada más. características cognitivas, Propias, únicas. cognitivas. Que Lo lo único que diferencian de pasa los demás. es que se desarrollan mucho más lento, tardan mucho más en hablar, mucho más en caminar, mucho más en entender muchas cosas, pero no quiere decir que no lo logran. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí, pero ya al final de cuentas, ellos, o sea, sí tienen esa discapacidad de alguna manera, pero se les considera humanos o seres vivientes porque respiran, porque se mueven, porque tienen un nombre, pueden tienen un razonar, acta porque de tienen un nacimiento, nombre. tienen Sí, sus todo. papás, Sí, tienen sí. derecho a servicios Exacto, y tienen educativos, derechos. derecho a servicios asistenciales, sociales, de salud, todo. Son seres humanos completos. Sí. Nada más sabemos que tienen un problema por un gene que no hizo lo que tenía que hacer y el pequeño salió con ese problema, pero de ahí en fuera se le considera un ser humano completo. En su totalidad. Tiene todas las características de un ser humano y por eso las leyes le dan todos los derechos. Pueden heredar, pues si sus padres fallecen, ellos pueden heredar la fortuna de sus padres Así y es. administrarla. Claro, con ayuda, ¿no? Bueno, estaba claro eso. A ver, de una cosa, vamos a pensar en, no sé, un reloj. ¿Cuál sería un atributo esencial o inherente al reloj? Su Manecillas. Morfología. su Las forma, pues, manecillas. su estructura. ¿Todos los relojes tienen manecillas? Sí. No todos. Bueno, digitales. No. Sí, yo tengo un reloj inteligente. Entonces, no. A ver, ¿qué es un reloj? La correa. Esencialmente. No, porque a veces tienen cadena. Que da la hora. Muy bien. Si no da la hora, no es reloj. Ah, pues sí. Eso sí. Si no da la hora, no es reloj. Sí. Tiene que dar la hora. Tiene que tener un sistema para decirnos qué horas son. Si no tiene ese sistema, ya sea con numeritos, con arena, porque hay arena, hay reloj de sol, tienen un sistema para decirnos la hora. Si no tiene ese sistema, no es reloj. Eso es esencial al reloj. Accidental. ¿Qué sería accidental? Puede ser de Digital, de manecillas, de puede sol, ser de plástico, de de metal. arena, de plástico, de metal. Muy bien, de oro. Lo que dijeron por dos. De oro, plata. Muy bien. En el caso de Dios,
también tenemos atributos esenciales o inherentes y accidentales o contingentes. Pero aquí tenemos la definición antes de inherente. Si quieren anotarla, Sí. definición de es inherente. La palabrita esencial quiere decir que depende de su esencia, que forma parte de su esencia. Eso es un atributo esencial. Un atributo inherente que es parte de la esencia o forma parte de la naturaleza de algo. Entre paréntesis les puse sinónimos de inherente: inseparable, intrínseco, esencial, connatural, propio, fundamental. Esos son el significado de la palabra inherente. Si alguna vez en algún examen les preguntan ¿qué significa inherente? Que es natural, esencial, Que forma parte propio. de la naturaleza de eso. Es fundamental. Que no lo podemos separar de la cosa porque deja de ser eso. Sí, claro, que no se puede despojar de algo porque deja de ser Deja lo de que ser. es. Eso es inherente. ¿Ya? Sí. De cambio, Bueno, yo ya. pasamos a accidental. ¿Qué significará accidental? Por error, por equivocación Por casualidad, ¿no? o por casualidad. Pasa por algo. Pasó, nada más. Pasó que me cayeron piojos en la cabeza y me tuvieron que Ay, rapar. Estoy cállese. pelón. Ese fue un accidente. Ay, santo Dios. O ya tengo cierta edad y se me empieza a caer mi pelo. Eso es un accidente, pero yo sigo siendo Heriberto. ¿Vale? Eso es accidental. Pero contingente, ¿qué significa contingente? Ahí está la definición. Que puede suceder o no puede suceder. Eso es contingente. Que puede suceder o no puede suceder. Que es accidental, que es secundario, que es incidental, que es eventual. Esos son sinónimos de contingente. Secundario, incidental, eventual. Y contingente, porque hay veces que en los desfiles dicen el contingente tal. Ah, pero ese es otro significado de contingente. Acuérdense que las Ok. palabras tienen varias acepciones Sí. o significados. Sí, sí. En el caso de contingente también se refiere a un grupo de fuerzas armadas o un grupo militar, un grupo de personas, un contingente de obreros. Ujú. Sí, ese es otro significado. No estamos hablando de ese significado. Sí, como contingencia, ahorita de la contingencia que estamos También hablando ahorita acerca estamos del en una virus, eso un significa evento la que contingencia. sucedió. Es algo que no está previsto, es algo que te agarra así de Exacto. imprevisto, Mire, que el es hombre va eventual, manejando y eso va es lo que es hablando ese contingente. hombre. Muy bien, muy bien. Ajá. Pero esos Es que son vengo otros manejando. significados que no estamos usando para esta clase porque a nosotros nos interesa el significado de que puede suceder o no puede ¿O no? suceder, nada más. Sí. ¿Vale? Pasamos entonces a la siguiente. Los atributos divinos. Ya vimos que es un atributo de una persona, de un objeto, de cualquier cosa. Tiene sus atributos. Ahora vamos a ver los atributos de Dios. Son las cualidades o perfecciones inalterables que constituyen la naturaleza, la sustancia o la esencia de Dios. Esa es la definición de atributo divino o atributos divinos. Cualidades o perfecciones inalterables que constituyen la naturaleza, la sustancia o la esencia o las tres juntas de Dios. O sea que estos atributos son inherentes a Dios. Los atributos divinos son inherentes, no son accidentales ni contingentes. Son inherentes o esenciales. Sí, porque hay atributos, ¿qué? Morales y atributos naturales, ¿no? Sí, pero aún los morales son inseparables de Dios. Sí, 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 como Forman es parte de la omnipotencia, esencia de Dios. omnipresencia y omniscencia. Como el amor dice El Dios amor. es. Dios Dios es es amor. amor.
También son inalterables, que no se pueden, que no cambian. No se pueden separar de Dios, no cambian con el tiempo, no se hacen menos, no se hacen más. Son inalienables, no se los puede dar a alguien. O sea, ninguno de nosotros puede tener un atributo divino. Son inalienables, o sea, no se pueden enajenar o no se pueden vender o comprar o conseguir, obtener. Lo que no son independientes entre sí. Los atributos divinos trabajan juntos. No hay conflicto entre ellos. Hay una concordia, hay un acuerdo, hay una comunión entre los atributos divinos. Eso es algo maravilloso, ¿eh? Que en Dios no hay conflicto. Nosotros sí tenemos cosas, tenemos atributos que nos hacen estar en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, yo puedo ver un pastel, pero si tengo diabetes, no me conviene comer el pastel, pero entro en un conflicto. Mi deseo de comer el pastel y de darme un gusto me puede dañar mi salud. Entonces entro en un conflicto. Y en Dios no pasa, no existen esos conflictos. Tampoco tienen gradación. ¿Qué significa gradación? Que no tienen grados. Que no tienen grado. ¿Cómo? No se miden. A ver, eso es otra cosa, se llamaría inmensurable. La palabra a la que te refieres, Carito, es inmensurable. Inmensurable es que no se puede medir, o inconmensurable. No te oyes, Yashua, no te oigo, Yashua. Perdón, que no tienen un nivel de quién es el más, quién es primero, quién es después. No hay un nivel de grados, vamos. Hablando de gradación, pero tampoco no hay un nivel. En cualquier nivel, incluso dentro de un solo atributo, si tomáramos un solo atributo, no tiene niveles, o sea, no es, a veces está un poquito. Vamos a pensar en la omnipresencia. Hoy no sentí la presencia de Dios en el culto. Esa frase que dicen algunos hermanos. ¿No? Sí, no sentí la presencia de Dios. Pues tú no la sentiste, pero Dios estuvo ahí plenamente. Claro, ¿no? Totalmente. Porque no tiene gradación, o sea, no es, hoy no se sintió menos, hoy se sintió menos, hoy se sintió mucho, hoy se sintió mucho, no, eso no existe. Sí, pero eso es personal, ¿no? Eso es cada quien. Es una situación personal, no es de Dios. Dios está siempre plenamente. ¿Sí? Cuando no sientes su presencia es tu problema, no es problema ni del pastor, ni del ministro, ni de la iglesia. Sí, no de nadie, es personal. Es personal. Pasamos a que los atributos divinos tenemos, esto ya lo saben, ¿no? Tenemos naturales y morales. Los naturales son las que pertenecen a la naturaleza de Dios y los morales son los que manifiestan el carácter moral de la deidad. Naturales son los que comparten, ¿no? Y morales son los personales que no pueden compartir o que no puede dar, o al revés. A ver. Ahorita te voy a dar otra explicación. Mira, los naturales no expresan acción, los morales expresan acción. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, moral, el amor. Mientras Dios no se mueva, tú no sabes que Dios te ama. Pero cuando Dios te perdona, Dios te salva, Dios te ayuda, Dios te cuida, dices, Dios me ama. Hasta que ocurre la acción, reconoces el atributo de Dios. En cambio, en la omnipresencia, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. No necesita moverse para que tú sepas que Él está ahí. Él está ahí. Claro. ¿Sí? ¿Tenemos entonces ya anotado eso?
Esa es la clave para diferenciarlos, porque podemos llegar a entender, es que Dios me puede compartir su amor, pero no me puede compartir su omnipresencia. Me puede compartir su fidelidad, pero no me puede compartir su omnisciencia. No, no es por ahí. Es la diferencia entre un natural y un moral, es que Dios para los morales actúa, y ya que lo actuamos sabemos que es bueno, sabemos que es misericordioso, sabemos que es fiel, pero hasta que actúa. Y lo natural no necesita hacer nada, ya es así. Él es eterno, siempre ha sido eterno, Él es Y seguirá siendo eterno. Siempre ha sido omnipresente. O sea, nunca ha cambiado esos atributos naturales de Dios, nunca han cambiado, ni siquiera tiene que hacer nada para que se expresen, para que se manifiesten. Siempre se están manifestando. ¿Alguna duda? ¿Otra? ¿Alguna cosa que no le están entendiendo bien? Todo muy bien, hermano. ¿Todo bien? ¿Vas bien? Ok. Todo muy bien. Ok. Entonces seguimos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya sabemos cuáles son los naturales y cuáles son los morales. La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, la infinidad, la inmensidad, la inmutabilidad, la vida, la inteligencia y la voluntad son los atributos naturales. Son lo que decíamos, no necesita hacer nada. Él siempre, continuamente, constantemente, inalterablemente, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, infinito, inmenso, inmutable. Él es la vida, Él es inteligente y tiene su voluntad. Nunca cambian, nunca se afectan, no tiene gradación, todos son perfectos. Los morales, en cambio, la sabiduría, la verdad, la fidelidad, la santidad, la justicia, la paciencia, el amor, la bondad y la misericordia, solamente los reconocemos cuando Él actúa. En el momento en que Él toma una decisión, decimos, Dios es sabio, fue sabia la decisión. En el momento en que Él nos dice algo, decimos, fue verdad, lo que dijo fue verdad, porque lo que nos dijo se cumplió o fue cierto. Fidelidad, cuando Él promete algo, pues se cumple, ¿no? Cuando Él anuncia que algo va a pasar, va a pasar. Porque eso manifiesta su fidelidad, su santidad. Todas las acciones de Dios son santas, todas, pero hasta que hace algo, nos damos cuenta que es santo. Justo cuando nos juzga, o cuando juzga a los ángeles o a otras personas, siempre en el momento en que actúa, lo hace con justicia, juzga con justicia. Es paciente porque nos está esperando. Somos malos, somos groseros, a veces nos olvidamos de Él, a veces nos enojamos contra Él, pero Él sigue siendo paciente. Y ahí decimos, Dios es paciente, qué bueno que Dios es paciente. Amor, pues hay muchas formas de que manifieste ese amor. Desde simplemente darnos la vida hasta haber enviado a su Hijo Jesucristo. Esa fue una acción que nos mostró cuán grande es su amor. Su bondad se ve cada día, su misericordia, dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. La gracia. La gracia no es precisamente un atributo. La gracia se refiere a una acción. Cuando Dios te da algo gratis, viene de la palabra gratis. Te lo da de gracia, te lo da gratis, ¿no? Gratuitamente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, estoy bien. Hasta aquí sería lo de los atributos y vamos a revisar uno por uno. Todavía tenemos tiempo, tenemos 20 minutos. 21 minutos, 20 minutos.
Vamos a revisar el atributo omnisciencia. Nada más eso. Ya los dejo en paz. Omnisciencia. Es el atributo por el cual Dios conoce. Ciencia viene de conocimiento. La palabra ciencia, conocimiento. Omni, todo, ciencia, todo conocimiento. Atributo por el cual Dios conoce de una manera absolutamente perfecta. ¿Sí? Su conocimiento es perfecto. Todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Dios conoce todo el pasado, todo lo que ya pasó. Él recuerda perfectamente todos los hechos pasados. Lo que está pasando en este momento, lo que estamos teniendo nosotros aquí, él es testigo de esto y a la vez está viendo otras innumerables personas que están en otras partes. Por allá está quizás alguna persona muriendo y él está con esa persona. Está naciendo otra persona y está ahí. Está una persona llorando tal vez, otra se está riendo y está con todas. En este preciso instante, en este presente, está con todos ellos. Y sabe lo que nos está pasando, sabe todo lo que nos está ocurriendo. Y también sabe el futuro de nuestras acciones, tanto respecto de sí mismo como en relación a sus criaturas. Ese es el complemento de la definición, esa es la definición completita de omnisciencia. Atributo por el cual Dios conoce de manera absolutamente perfecta todo el pasado, presente y futuro de Él y de nosotros. Cuando decimos sus criaturas, está hablando hasta también de los ángeles. O sea, todas las criaturas, todos los seres creados, que en este caso son dos tipos, los ángeles y los hombres. Él sabe, conoce al diablo dónde está, qué está haciendo, qué está pensando, igual de cada ángel, Miguel, Gabriel, de todos sus ángeles y de todos los seres humanos. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios conoce todo, de todos. Por eso decimos que a Él no le podemos engañar. Él nos conoce Claro, perfectamente. Él lo está en todo y llena todo, ¿no? No, ese es otro atributo. Entonces. Ese se llama inmensidad. Todavía no vemos ese. Es cierto. Es que Dios todo lo sabe, ¿no? Todo lo sabe, o todo lo conoce. Ajá. También se llama conocimiento sumo. Ese es sinónimo de omnisciencia. Sinónimo, conocimiento sumo. Son las dos palabras son intercambiables. ¿Sí? Ahí se van a quedar. Pasamos a otro aspecto de la omnisciencia. Es absolutamente perfecta. Su omnisciencia es absolutamente perfecta. A ver, ¿qué entendemos por perfecta? Que no es progresiva. Que no le falta nada. No, progresiva. ¿Alguien que me ayude? Que no es progresiva. Que no cambia. No. Sí, o sea, que no se altera. Por partes, no tarda, no sé. Por partes. Algo tiene que ver con lo de las partes, Carito. Así está, más o menos es por ahí. A ver, piensen en ustedes. Cuando aprendieron a hablar, ¿ahorita hablan bien? No, si en el español lo sabemos hablar. Ajá, nuestro conocimiento del español no es completo. Sí, ¿no? Van progresivamente. Primero nos aprendemos, la primera palabra que nos aprendemos es mamá o papá. Sí. Es la primera palabra que decimos. No creo que sea otra. No creo que haya otra. Pero bueno, Agua. después empiezan a decir mal, teta, pa, ma, pan, y empiezan ahí, ¿no? Después ya dicen frases completas. Después nos tenemos que mandar a la escuela para que aprendan un poquito más de español, aprendan a escribirlo, aprendan a leerlo. Después
terminan la primaria y se van a secundaria, tienen que aprender adverbios y todo, los pasado, presente, hablar en pasado, en presente, hablar con complementos. Después, o sea, vamos progresivamente aprendiendo el español. Vamos El conocimiento progresivamente. no Es es el momento uno. que entre los que estamos aquí, unos sabemos más español y otros sabemos menos español. Pero ha sido nuestro conocimiento progresivo, vamos aumentando. Si leemos libros, vamos a aumentar más nuestro conocimiento del español, entonces sería bueno leer libros. Leyendo la Biblia, aumentamos mucho nuestro conocimiento del español, ¿sí? Pero Dios no. Dios, el conocimiento, Él ya lo sabe todo de todo y no necesita aprenderlo o aprender más. Él ya sabe todo perfectamente. A eso se refiere absolutamente perfecto, que no es progresivo, es eterno. Cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, hay un texto de la Biblia que dice, cuando estuviste en el vientre de tu madre, yo te conocí. Bien, bien, bien tus ojos. Mi embrión, vieron tus ojos. Dice, pero eso lo dice desde la perspectiva de la persona. Pero desde la perspectiva divina, Dios en este momento nos ve como bebés en el vientre de nuestra mamá. O sea, para Él, el pasado, el presente y el futuro es un presente continuo. Él ve todo de nosotros. Si quiere tiempo. Por ejemplo, a veces nos dicen, ¿qué hiciste el lunes pasado? ¿Qué hice el lunes pasado? Y empezamos a tratar de recordar, ¿no? Y no nos acordamos bien. No nos acordamos bien. Pero entonces algunas cosas vienen a nuestra memoria. Dios no. Su conocimiento es perfecto. Él nos puede decir qué hicimos, con qué pensamiento nos levantamos. Todo lo que pasó el día lunes pasado. Todo. Es eterno. Es ilimitado. No tiene límites su conocimiento. Para que entendamos lo de el conocimiento de Dios, está el pasaje de David con el pueblo de Keila. ¿Sí han leído ese pasaje? No. ¿No? Bueno. No, yo no. Resulta que David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Sí se acuerdan? Lo estaba persiguiendo Saúl. Entonces, llega a un pueblo y en ese pueblo estoy buscando el pasaje. Es que es con I. Ya está. El pasaje se encuentra en Primero de Samuel. Primero de Samuel 23. Este pasaje es muy importante para que entendamos cómo ¿23? Primero de Samuel 23. ¿A qué se refiere con el conocimiento ilimitado de Dios? ¿En qué versículo o todo el capítulo? Vamos a leer todo el capítulo, ¿sale? A ver. Lo vamos leyendo. Dice, le dieron aviso a David, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. O sea, le dijeron a David, hay unos ladrones que se están robando la comida de los de Keila. Y David le pregunta a Jehová, le pregunta a Dios, voy a atacar. Siempre David le preguntaba a Dios, cada vez que hacía algo le preguntaba. Eso es muy sabio hacer eso. Le dice David a Dios, voy a atacar a los filisteos. Y Jehová le dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Entonces van los de David, los que estaban con David le dicen, no, aquí estamos nosotros en Judá y estamos con miedo. ¿Qué tal si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, como le dio miedo a sus compañeros de David, porque se iban a meter a una ciudad fortificada, y dijeron, ahí nos van a agarrar los de Saúl. Entonces David, cuando los escucha que tienen miedo, dice, ¿qué tal si sí es cierto, nos vaya a pasar algo? Le vuelve a preguntar a Dios. Y Jehová le responde y le dice, levántate, desciende a Keila, yo te voy a entregar en tus manos a los filisteos. Ya con eso les dijo a sus hombres, vámonos, ustedes no mandan, mando yo. Y se fueron. Llegan a Keila, pelean contra los filisteos y les causan una derrota. Y queda Keila, la ciudad de Keila, libre de los que los estaban atacando. Y se quedan a vivir ahí, en Keila. Entonces Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David y llevaba el efod en su mano. Quiere decir que tenían una manera de consultarle a Dios todo lo que querían saber. Pero le avisaron a Saúl que David estaba en Keila. Entonces Saúl dijo, ya lo tengo, Dios ya me lo entregó, está encerrado en una ciudad que tiene puertas y cerraduras. Entonces, a ver quién entró. ¿Alguien quería entrar? Ahí está. Ah, Juanito. Bueno, entonces, Saúl dice, voy a atacar a David, está en una ciudad, tengo todas las oportunidades de ganar. Pero David, que estaba en Keila, se puso a pensar, estoy en una ciudad encerrado. Si viene Saúl y me agarra aquí, a ver, ¿qué hago? Y le dice al sacerdote Abiatar, tráete el efod. Y le pregunta a Dios, David a Dios, Jehová, tu siervo, tiene entendido que Saúl viene contra Keila a destruir la ciudad por mi causa. ¿Me van a entregar los vecinos de Keila en sus manos? ¿Va a venir Saúl como escuchó tu siervo? Jehová, te ruego que lo declares. Y Jehová le dijo, sí va a venir. O sea, Saúl todavía estaba en su casa allá en Israel, todavía no salía de su casa. Y David le pregunta, ¿va a venir Saúl? Dice, sí, va para allá. Dice, bueno, ya que llegue, ¿me van a entregar los de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le responde, sí, los van a entregar. Fíjese, todo esto no pasa todavía, pero David le está preguntando el futuro a Dios. Le está preguntando las posibilidades de que ocurra. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber, a ver si invierto mi dinero en este negocio, voy a ganar dinero o voy a perder? Quisiéramos saber eso, pero no lo vamos a saber. Y sin embargo, David tiene esa oportunidad, porque David tiene la oportunidad de hablar con un Dios que lo sabe todo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a llegar Saúl con su ejército y le van a decir a los de Keila, entréguenme a David, y los de Keila, a pesar de que David lo salvó, lo van a entregar, o sea, lo van a traicionar. Eso es algo que David no puede creer. ¿A poco me van a traicionar? Yo los salvé de los filisteos, yo los ayudé, ¿me van a traicionar? Y Dios le dice a David, sí te van a traicionar. Entonces David se levantó con sus hombres y salieron de Keila, y todos se fueron abrazados y felices. Le dieron un abrazo a los de Keila lloraron, no se vayan, y ya se fueron, bien contentos. David dijo, me quedo, pues me van a entregar, que no se vayan. ¿Sí? Vean cómo el conocimiento que Dios sabe es un conocimiento, como dice su definición, es ilimitado. Él sabe hasta las posibilidades. Y antes de que pasen, David supo y tomó la decisión correcta. Vámonos. Si nos quedamos aquí, nos van a entregar. ¿Vale? Sí. También la omnisciencia es infinita. Ahí está. Conoce todas las posibilidades. Existe lo que se llama
cuando la Biblia, hablamos del atributo de la omnisciencia, cuando hablamos del conocimiento del futuro, tiene un nombre especial que se llama presciencia. Ese es el nombre del conocimiento del futuro. Solamente Dios tiene presciencia. Solamente Dios puede saber lo que va a pasar en el futuro. Que Dios lo sepa no quiere decir que Él lo provoca. Él nomás nos puede decir, va a pasar esto, pero no lo va a provocar Dios. Si le decimos, Señor, si me voy a Estados Unidos, vendo todo aquí, me voy a Estados Unidos, ¿cómo me va a ir allá, Señor? No, te vas a enfermar y te vas a morir. Ah, no es cierto, me va a ir bien, yo me voy. Y no, tú vas a hacer que yo me muera para que se cumpla tu palabra. No, Dios no es así. Dios nos está avisando. Es como dijeran, como dice el libro de teología, ¿no? Si un alumno es flojo, no estudia, no hace sus tareas, en la presencia del maestro va a decir, este alumno va a reprobar. Aquí no hay de esos, hermano. Qué bueno que aquí no hay de esos. Pero en la presencia es ese poder saber lo que va a pasar, pero no necesariamente que Dios lo está causando. Dios respeta nuestro libre albedrío. Tiene que ver, hermano, algo con los futuribles, lo que una vez mencionaba el hermano Xolalpa, no sé si se acuerde, que decía los futuribles. ¿Qué pasaría, qué pasaría si el Señor me da 3 opciones y de que el Señor sabe qué va a pasar si yo escojo la primera, la segunda y la tercera? El Señor sabe también eso. Sí, sí, a eso se refiere. Son las posibilidades. Ándale, los futuribles. Sí, existe la palabra futurible que se refiere precisamente si yo pongo determinadas condiciones, ¿qué va a pasar? ¿No? Es lo que le llaman un escenario. En otras ramas de la ciencia se le llama escenario. Si el gobierno se pone a hacer todas las pruebas de COVID, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor disminuye las enfermedades, pero el gobierno va a gastar mucho dinero. Entonces mejor no gastamos en pruebas. ¿Sí? Eso sería, dando determinadas condiciones que puede pasar. Solamente Dios sabe realmente lo que va a pasar, porque a nosotros, aunque nos digan, a ver, si tú estudias mucho y te desvelas, el día de mañana vas a ser un hombre con una carrera de éxito. No es cierto. No necesariamente. A lo mejor esa persona estudia mucho, se desvela, le echa muchas ganas, termina su carrera, pero cuando ya llega al futuro, con su carrera terminada, resulta que no hay trabajo para él y termina de vendedor y es exitoso como vendedor. Aunque haya estudiado para maestro, para doctor, para otra cosa, a lo mejor termina mejor con una farmacia y ahí tendrá éxito. Solamente Dios puede saber exactamente qué va a pasar en el futuro, cambiando ciertas circunstancias. A ver, una pregunta, ya que estamos en eso. ¿Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? Sí, Él sabe. Sí. Entonces, ¿por qué nos envía a predicar? No tiene caso que nos envíe a predicar. El que se va a salvar, ¿no? Porque tenemos que trabajar. Al final de cuentas, la palabra de Dios dice que el que no trabaje, pues que no coma. Pues, entonces, pues, tenemos que... Bueno, puedes trabajar, pero no tienes que echarle muchas ganas. De todas maneras, el que se va a salvar, se va a salvar. El que se va a perder, se va a perder. Pues sí es cierto, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos y pues ahí nos vemos en el infierno. No, pues yo creo que Dios nos dio la gran comisión por algo. O sea, Dios nos dio esa encomienda. ¿Sí sabe Dios quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿O de verdad existe libre albedrío? Aquí está el asunto del libre albedrío. ¿El libre albedrío qué es? Sí, es la decisión que tenemos cada persona. Cada persona es libre de decidir lo que quiera. Yo puedo decidir seguir a Dios o puedo decidir hacer mis caprichos. Sí. Pero si sigo a Dios, voy a ser salvo.
Si no Sí. rechazo a Dios, me voy a perder. Sí, claro. Entonces, Dios respeta mi libertad. ¿Qué tal si en el último momento acepto al Señor? Podría ser, ¿no? Existe esa posibilidad, pero tampoco es segura. Porque hay personas que dicen, no, yo me espero hasta el último momento de mi vida, lo acepto y ahí voy a ser salvo. Como el ladrón arrepentido. Pero ¿cómo sabes que el último día de tu vida vas a estar consciente? Así es. Hay Claro. personas que les dio Te el vas a COVID, hablar. les dijeron, te vamos a hospitalizar, y no sabían que eran sus últimos días. Algunos ni se despidieron de su familia pensando que iban a regresar. Claro. Cuando los devolvieron como cenizas, en algunos casos, o los cuerpos. Y cuando murieron, estaban con un tubo en la garganta, sedados, inconscientes. No tuvieron oportunidad de arrepentirse. Entonces, nadie sabe el futuro, humanamente, pero Dios sí sabe las cosas que pueden pasar. Si tomamos una decisión, Dios sabe lo que va a pasar. Si tomamos una decisión en contra, Dios sabe lo que va a pasar. Pero Dios no sabe lo que vamos a decidir, porque eso nos lo deja a nosotros. ¿Creen eso o ya está determinado? Aquí hay dos opciones. O existe el libre albedrío o está el determinismo. Dios ya determinó quién va a ser salvo y quién se va a perder. ¿Qué opinan? Pues el libre albedrío, ¿no? Dios nos dio El ese. libre albedrío. Definitivamente, Pues sí. por eso tenemos que salir a predicar. Porque si nosotros, junto con la acción del Espíritu Santo, logramos convencer a una persona de entregar su corazón a Cristo, esa persona se va a salvar. Y hasta los ángeles hacen fiesta. Si no, todo sería una parodia, todo sería vamos a hacer de cuentas, porque Dios ya sabe quién. O sea, Él nomás haría participar en una obra donde Él conoce el final. Es como cuando vemos una película y ya sabemos el final. Ah, ya se va a morir al último. Ya lo sabemos. Es Entonces, horrible eso, ¿eh? ya no tiene caso ver la película. Incluso si alguien te cuenta el final, te enojas y dices, ¿para qué me lo contaste? Ya no voy a verla igual. Entonces lo mismo pasa con las vidas de las personas. O Dios está haciéndole el cuento y solamente está tratando de que le echemos ganas, pero Él ya sabe quién se va a perder y quién no. Entonces sería como que sería un fraude, ¿no? Sería un Dios fraudulento que nos estaría haciendo trabajar en balde por una persona que sabe Dios que no se va a salvar nunca. ¿Para qué perdemos nuestro tiempo con esa persona? Pero no es así. Como Dios respeta el libre albedrío, tenemos que seguir luchando porque en algún momento esa persona se puede doblegar y entregar su corazón a Cristo. Pero hay algo que me causa ruido ahí, hermano, es por decir, él cuando vino a la tierra, él ya sabía que iba a morir. O sea, él ya sabía que iba a ser crucificado y que o sea, él tiene la omnisciencia porque él dice que sabe todas las cosas pasadas, las cosas presentes y futuras. Entonces, existe un plan. Ese plan es el plan de Dios y ese se va a ejecutar con nosotros o sin nosotros. Ese plan que Él trae, la parte que le toca a Él, no tiene ningún problema. Él no tiene que andar decidiendo a la mera hora algo. Ya decidió lo que va a hacer y lo va a hacer. En las cuestiones de las profecías, las que Dios establece en el libro del Apocalipsis, se van a cumplir, todas se van a cumplir. Sí. Pero las decisiones personales no van a afectar el cumplimiento de esas profecías, ni van a afectar el plan divino. Dios va a ejecutar su plan con nosotros o sin nosotros, con el mundo o sin el mundo. Pues porque sí. Entonces no estaría respetando nuestro libre albedrío. Eso sí. Bueno. Termina entonces la clase, ese sería lo último, creo. Ah, no, falta lo de la providencia divina nada más. La providencia divina es cuando Dios prevé cosas que nos van a pasar, porque lo que estamos hablando hace ratito, ¿no? Dios sabe que en algún momento vamos a necesitar su ayuda y Dios ya puso con anticipación esa ayuda ahí preparada
para que justo cuando la necesitamos, nada más estiramos la mano y la recibimos. Yo creo que a nosotros, a todos nos ha pasado alguna cosa así, ¿no? Que justo en el momento en que necesitamos, Dios nos ha provisto lo que hacía falta. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, eso es todo. Se acaba. Yo ya me salí Bueno, porque les agradezco. tengo que ir a la iglesia ahorita. Sí, Sí, no, por eso ya sí, ya terminamos, no traigo te preocupes. cubrebocas. Me Ya despido, terminamos. mi hermano. Muchísimas Vale, gracias. Saludos a Dios les bendiga. todos. Nos vemos el sábado. Excelente noche, bendiciones. Si van a cenar, me invitan. Ahí les encargo. Gracias, hermano Eri, por este tiempo. Gracias a De Dios, verdad, gracias a Dios, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Yo me desconecto. Cuídense mucho. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye.